¿Por qué? ¿Por qué tiene el miedo que dominar tu vida? ¿Por qué tiene que ocupar un lugar tan protagonista? ¿Por qué tiene que dominar tus sueños? De tu mejor versión, si estás harto o harta de sufrir el miedo, te cuento algo, ha llegado el momento de superarlos. Y para eso, lo único que tienes que hacer es conocer la naturaleza del miedo. Y así vas a tener en cuenta si está en contra o a favor tuyo. Lo primero que te tiene que quedar muy claro es que hay dos tipos de miedos. Sobre todo dos. Por un lado está el miedo que quieres evitar y por otro está el miedo que no quieres evitar. Es decir, está el miedo sin fundamento, el que se basa únicamente en un riesgo percibido en algo imaginario, y el miedo con fundamento, el que se basa en un miedo muy real, en un miedo verdadero. Y ese miedo no lo quieres evitar, es tu mejor aliado. Es la garantía de que vas a perseguir tus sueños sin incurrir en conductas temerarias que pongan en peligro tu integridad física, tu salud, la de tus seres queridos, lo que para ti es verdaderamente importante. Puede ser tu profesión, tu salud, no lo sé. Aquello lo que de verdad es importante para ti. Y cuando hay un riesgo real, lo único que te interesa es vivir sin miedo. Dentro del miedo que no tiene fundamento, hay dos pequeñas categorías. Escuchen bien, dos pequeñas categorías. Por un lado está ese miedo que es relevante y ese miedo que es irrelevante. Y te pondré un ejemplo. Imagínate que a mí me da miedo nadar, y probablemente nadar no sea tan peligroso, sea algo sencillo, pero adivina qué, yo puedo mirar atrás cuando tenga 90 años y no arrepentirme de no aprender a nadar. Puedo vivir perfectamente sin experimentar esa sensación de ir nadando por esa playa o por ese río sin percibir esa agua que le toca a uno a la cara eficazmente o graciosamente o fuertemente. O sea, más que todo es algo que yo no necesito, que tú no necesitas. De hecho, la energía mental o emocional que yo pueda emplear en superar ese miedo que es irrelevante, la voy a emplear mejor en superar otros miedos que sí de verdad van a cambiar mi vida, que son los miedos relevantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si te da miedo hablar en público? ¿Qué pasa si te da miedo hablarle a una cámara? ¿Qué pasa si te da miedo pedirle un aumento a ese jefe que te merece de verdad? ¿Qué pasa si te da miedo hablarle a esa chica que tanto te gusta? ¿Qué pasa si te da miedo hablarle a ese hombre que a ti te gusta? Y más importante aún, ¿qué pasa si te da miedo empezar con ese proyecto que puede cambiar tu vida, perseguir tu sueño, o te da miedo mejorar tu salud porque no sabes si eres capaz de hacerlo? En cualquier caso, esos miedos sí que te están limitando potencialmente, y vamos a hablar de ello. Quiero que sepas que el ser humano teme específicamente de tres cosas. Presten mucha atención. Tenemos miedo a tres tipos de dolor, llamémoslos así. Por un lado tenemos el miedo al dolor que nos produce la pérdida. Por otro lado tenemos miedo al dolor que nos produce ciertos procesos. Y por otro lado el dolor que nos produce el fracaso. Y te voy a enseñar cuál es la mejor forma de afrontar cada uno de ellos. Miedo a la pérdida. Sí, ya sabe a qué tipo de miedo me refiero. Ese miedo que es aquel, a pesar de los objetivos que has alcanzado, incluso si llegas a esa situación que te has imaginado tantas veces, no vas a tener todo lo que tienes en tu situación actual. Incluso vas a perder cosas. Yo, por ejemplo, he experimentado esa clase de miedos. Antes de dedicarme a lo que estoy haciendo ahora, tenía otro trabajo y tenía miedo de perder esa estabilidad, esa nómina que me daban cada mes, o la proyección que podía encontrar dentro de esa carrera profesional o de ese trabajo a largo plazo, de esa estabilidad, de esa seguridad. Tener que tomarme a cargo yo de mi propia mejora. Y esto se puede aplicar absolutamente a todo, incluso a toda clase de vicios, incluso a fumar. Puede que tengas miedo de perder esa fumadita que te hace el cigarrillo, ese poquito de alcohol que te metes cada fin de semana, que por cierto es la respiración profunda que te genera cuando fumas, que te produce esa paz. O miedo a perder ese momento, ese pequeño descanso que te das cuando te metes tu cigarrillo. Puede que tengas miedo a acercarte a esa persona o a ese hombre, a esa mujer que te atrae,
porque quizás pierdas algo, quizás pierdas la paz que tienes ahora, quizás pierdas esa serenidad, esa seguridad que tienes en ti mismo. Pero uno de los miedos más importantes es perder algo que ya tenemos, algo que ya estás disfrutando. Y este miedo actúa por medio de un revés psicológico que te hace desearlo y por otro lado te hace no desearlo. Realiza tus objetivos, por lo cual no vas a dar tanto y todo lo que puedes dar de ti. Pues bien, ¿cómo puedes enfrentarte a este miedo? Lo que tienes que hacer es pensar e imaginarte todo lo que puedes ganar actuando hacia ese miedo. Por un lado lo que vas a ganar y por un lado lo que no vas a ganar si no lo persigues con todo tu ser, con toda tu pasión. Porque muchas veces los seres humanos tenemos más a la pérdida que la ganancia. Piensa también todo lo que estás perdiendo ya por no perseguir esos sueños. ¿Cuántas cosas estás perdiendo? Vamos a hablar uno de los miedos también más importantes que el miedo anterior, que es el miedo al proceso. Este es un miedo que actúa ligado al miedo anterior. Hace referencia a un tipo distinto de dolor. El dolor del proceso de perseguir a una meta, a un objetivo. O que digas que no renuncias, pero empieces a posponer la acción. Mañana lo hago, pasado mañana lo hago, pasado mañana lo hago. Y cada vez pospones más y más y más, encontrando todo tipo de excusas, ya sabes, a procrastinar. Ya hablaré otro video sobre qué es procrastinar. Quizá quieres cambiar tu dieta, pero vas a tener que cocinar para si quieres comer sano. Vas a tener que comprar otro tipo de alimentos. Vas a tener que aprender cosas. Es el proceso que te hace no avanzar. O acercarte a conocer a esa persona. Pero el propio proceso de ir hacia allá, hacia conocerla, se te hace cuesta arriba. Y no hace absolutamente nada. ¿Qué puedes hacer para eliminar este tipo de miedo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es imaginarte ese proceso como un tipo de juego. Solamente imagínate. Cuando estás jugando cualquier tipo de juego, los juegos requieren esfuerzo. Un juego que no te da o que no aplica un tipo de reto no es divertido. No es emocionante. Así que no le tengas miedo al proceso. No temas una acción si te va a desafiar. Porque sin dicho desafío o sin dicha acción, sencillamente sería muy aburrido avanzar hacia ese objetivo. Y además, ese mismo proceso es el que está construyendo tu éxito. Es ese pequeñito ladrillo, es ese castillo que estás construyendo. Es esa emoción que te está dando una mejor vida como persona. Así que pregúntate, ¿qué clase de reto me espera en este juego? ¿Qué clase de sorpresa voy a encontrar en el siguiente camino? Ya sabes, persigue tus objetivos. Ya lo dijo Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones. Aquí les dejo la frase. Y vamos con el tercer tipo de miedo, que es el miedo al fracaso. Antes, cuando estábamos hablando del miedo a la pérdida, nos estamos refiriendo al miedo a la pérdida de lo que ya hemos conseguido, que ya sería un miedo al fracaso. Bueno, ¿qué pasa si no solamente perdemos ese beneficio que nos proporciona lo que ya está pasando ahora con nuestra situación actual, sino que para colmo no conseguimos lo que nos podría obtener la situación deseada? ¿Qué haces si te paraliza este tipo de miedo? El miedo al fracaso. ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. 1. Acepta el peor resultado posible. 2. Agradece el peor resultado posible. Y 3. Trabaja para conseguir el mejor resultado posible. Primero, aceptar el peor resultado posible. Pregúntate, ¿qué es lo peor que te puede pasar si haces eso lo que te da miedo? ¿De verdad va a acabar contigo? ¿De verdad será tu final? ¿De verdad será algo de lo que no podrás recuperarte? Si no es así, decide que ya puedes aceptar el peor resultado posible. Y si ocurre, incluso pasamos a 2, lo vas a agradecer. ¿Y por qué lo vas a agradecer? Porque incluso si no consigues tus objetivos y todo te sale mal, ese es el peor resultado posible que contempla tu plan. Debes entender que ese objetivo realmente formaba parte de un objetivo mucho más mayor, mucho más grande. Es decir, la meta de conseguir X de tu plan tiene que formar parte de una visión más amplia, de una meta más grande. Es decir, la de hacer X
inevitable. Lo haces porque lo haces. Un éxito completo ha de ser la mejor parte que te convierte en la clase de persona que tú mismo te desearías, que tú mismo admirarías. Por supuesto que para que esto funcione, el plan debe estar diseñado de cierta manera. De manera que tanto si consigues cada una de esas metas que te acercan a ese proyecto, a ese objetivo, como si no las consigues, está formando la clase de persona, está colocando la clase de ladrillo que serás imparable en alguien que va a acumular suficiente masa crítica que te va a llegar hasta el éxito. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Mi nombre es Julio Darwin. Espero que se suscriban a este maravilloso canal, porque vamos a estar hablando de muchos casos de éxito y de cómo emprender y de cómo no tener ansiedad ante el público y ante ninguna persona, y cómo emprender cada meta que tú te propongas. Entonces espero que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de cada uno de mis videos. Entonces, hasta luego.